Oye, y nos dimos a la tarea precisamente de checar, a ver si esta Ya mañana, tenías debido a las precios, ¿verdad? manifestaciones, pues no puedes llegar a la Ciudad de México. Si pensaras en la vía aérea, ¿cuál sería la opción? 4,500 pesos nada más de ida. Con el regreso son 9,000 pesos. Nueve mil ¿Cómo? pesos nada más en la transportación aérea. ¿Será Y que no estamos vimos, hablando de verdad? un día en donde la tarifa te sale relativamente Sí, porque baja, en ¿eh? diciembre estaban al O fin nueve de mil. semana, ahí te Ajá. encargo, ¿no? Bueno, pues en fin, hoy más o menos está baja la tarifa, cuatro mil O quinientos sea, estás pesos de ida hablando y pues de regreso, una persona que calcula lo mismo. ahorita le urge llegar a Llegar a la la Ciudad Ciudad de de México, México, tiene que desembolsar 15,000 pesos. 9,000. Por eso, pero más Cuatro mil los de quinientos ida. de ida, por eso, 4,500 de ida y 4,500 de regreso. Ah, ya, cerrado. Sí, sí, Entonces, sí. Digo, aprox, más o menos, sí. no, pues, 10,000 pesos, pon tú. Tendría que híjole. pagar de su pasaje, nada más por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues ya se le Híjole. fueron ahí los viáticos, ¿no? Sí, sí, sí. Y la urgencia, porque a ver, estamos pensando alguien que Si va le por una dieran, ¿verdad? cuestión de trabajo, pero alguien que va por una cita médica, Sí. imagínate de dónde sacas ahorita 10,000 pesos. Y luego, pues no puedes ir solo si eres paciente, ¿no? Pues tienes que ir acompañado de otra persona. El dineral que te implica la movilidad aérea, porque el aeropuerto funciona real, nomás no crece, ¿eh? Estábamos haciendo el Y balance. Si nos fuéramos de otro lado, por ejemplo, si estuviéramos saliendo del mismo vuelo de la 1 de la tarde, más o menos, salimos de San Luis Potosí, 4,500, desde San Luis Potosí a la Ciudad de México, de Monterrey a la Ciudad de México, 2,700 pesos. 2,700. Lo de un dos mil pasaje de setecientos autobús. pesos, Fíjate. sí. Y mira que debería de ser mucho más sencillo Debería. un vuelo de San Luis Potosí a la Ciudad de México que de No me Monterrey. vas a decir que te Pero llevan ahí al está la Alfa, diferencia. ¿verdad? Bueno, Porque no, si no, no te no. vas a No, tardar lo mismo. imagínate un vuelo de 45 minutos y en lo que vas del AIFA a Imagínate. la Ciudad de No, pues México mejor me ya te hubiera venido echaste en una hora. autobús, ¿no? Sí, Ahí, sí, sí. ahí te quedas En fin, atorado. vámonos con más información. Hablando de soluciones a las problemáticas de este país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este plan Pemex, un plan de trabajo para que iría del 2025 al 2030 para petróleos mexicanos, decía ella, para garantizar la soberanía nacional. De hecho, la justificación comenzaba diciendo que lo que se busca es impulsar la sustentabilidad, que se van a concluir las coquizadoras, que se va a invertir en petroquímica, en fertilizantes, que se va a crear un centro de economía circular en Hidalgo, que se va a firmar un acuerdo voluntario con gasolineros para mantener el precio de la gasolina en 24 pesos el litro. Y este último punto es el que más dudas me genera de todos. Javier Rueda, economista, ayúdanos a entender de qué va este plan Pemex. Muy buenos días. Hola Erika, Jonathan, ¿cómo están? Como siempre, un gustazo empezar la semana con ustedes. La verdad es que lo comentabas cuando hablamos del plan Pemex, que está marcado además para un ciclo de tiempo muy interesante, porque es un ciclo de tiempo del 2025, del año actual al 2030, pero que si lo leemos de manera acertada, creo que es importante hablar que enfrenta riesgos significativos. Creo que también es importante abordar esos desafíos financieros que tanto se han puesto sobre debate y el impacto ambiental y la adaptación a las tendencias energéticas globales. Creo que ese es uno de los factores clave, la adaptación que nosotros podamos tener hacia unas tendencias energéticas donde el mundo va cambiando y que sobre todo deberíamos de asegurar nuestro futuro energético para que fuera sostenible en México. El plan aparece con ciertos cambios, que son cambios sustanciales, pero si hablamos sobre este plan Pemex, podemos hablar que en primer lugar busca la producción de hidrocarburos líquidos a 1.8 millones de barriles diarios. Si Pemex no consigue la producción de este volumen, de este 1.8 millones de barriles diarios, este plan no va a funcionar. Y hay que entender que a la fecha no solo no lo ha conseguido, sino que parece estar bastante lejos de poder tener esa productividad. El objetivo de esta producción, el objetivo de aumentarlo a este volumen, pues es lo que genera un cuestionamiento, porque realmente muchas de las personas que analizan este plan Pemex no lo ven de una manera muy realista y sobre todo en varios factores. En primer lugar, yacimientos petroleros y en segundo lugar, capacidad productiva. La refinación como prioridad, de acuerdo a lo que podrían ser estos barriles, pues se centra en dos refinerías existentes en la línea de Dos Bocas, súper conocida ya por todos, y en Deer Park, ¿no? Aquella refinería comprada para poder ofertar esa eficiencia y que realmente no la ha dado. La idea es refinar más gasolina, pero entre la productividad y la parte de refinar más volumen, pues Pemex necesita dinero. Y ahí es donde encontramos aspectos críticos. Fíjate, Erika, por ejemplo, cómo en primer lugar hay que hablar de la deuda enorme que tiene Pemex. Una deuda
que es, si lo queremos poner en contexto para que toda la audiencia pueda ubicar el posicionamiento, la posición de Pemex. Pemex es la petrolera más endeudada del mundo. No hay en ningún país una petrolera que tenga más deuda que Pemex. El total de la deuda es de 3.53 billones de pesos, ¿no? Esto fue en el año 2018-2020 y de ahí, con el gobierno, dentro de lo que ha sido la línea de la transformación, se ha ido a 5 billones. Es decir, según la información que tenemos, que además supera esos 5 billones porque son datos alrededor del 2024 y ya estamos en línea de operación en el actual, este aumento señala evidentemente que las inyecciones de capital que ha hecho el gobierno sobre la petrolera, pues hace que, uno, no se haya logrado el objetivo de ese 1.8 millones de barriles diario, y dos, que no hayamos conseguido la parte de poder refinar gasolina para eficientar el proceso y hacer de este negocio pues una unidad de negocio mucho más interesante. Y llama la atención como en este plan, en primer lugar, la inversión en energías renovables sí se destaca, pero si lo comparamos, por ejemplo, con la inversión que están llevando pioneros como China, Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera, pues en realidad México sigue enclaustrado, México sigue enfocado en este modelo del petróleo, que no es un modelo ya redituable, es un modelo necesario, pero que necesitaríamos cambios que en la comparativa, pues a partir de ahí, hace que veamos a México cómo va perdiendo esa competitividad y cómo se va marcando esa diferencia sobre el México que necesitamos, la unidad de negocio que necesitamos en Pemex y cómo esa rentabilidad empieza a ser exageradamente cuestionable. Refinación problemática, históricamente, evidentemente, Pemex ha generado pérdidas hasta convertirse en la mayor línea de deuda, perdón, y además un margen bajo. Hay que hablar que el margen, pues prácticamente estamos hablando de $3.5 por barril, es decir, es un margen totalmente insuficiente para cubrir los costos operativos. Nos cuesta más el caldo que las albóndigas con Pemex y desgraciadamente, a pesar de haber generado las rondas, las aperturas, los esquemas de comercialización petrolera con diferentes líneas de negocio que pudieran entrar a territorio mexicano, pues desgraciadamente esto no se ha dado y seguimos con costos de producción exageradamente elevados que no permiten que Pemex pueda repuntar, pueda aportar a la economía nacional y a partir de ahí, como siempre decimos en este espacio, pues poder tener un mejor país. Ahora, Javier, me quiero detener en varios aspectos que has mencionado y que obviamente pues nos resultan muy difíciles de entender. Primero, en el tema de la deuda, de las calificaciones que tiene Petróleos Mexicanos hoy día por parte de las casas calificadoras a nivel internacional, ¿esto de qué manera va a jugar en este intento de rescate? Y te preguntaría también a la inversa, ¿las acciones que ha anunciado la presidenta ayudarán para revertir algunas de estas calificaciones o hacen falta resultados tangibles? Y también te quiero preguntar sobre el tema del precio de las gasolinas, del que ha hablado la presidenta. ¿Realmente se puede lograr a través de un decretazo? Es decir, de decirles, no sean gachos, vamos a establecer un precio límite, vamos a irnos por esta línea. ¿Se puede y además es sano para la economía? Claro, hay que entender, empezaría contestando la parte del decreto y si es sano para la economía. Hay que entender que los precios se dan por oferta y demanda, y sobre esa oferta y demanda, la falta productiva o la capacidad improductiva de Pemex pues hace que los precios vayan hacia arriba. Entonces, eso es lógico. Por lo tanto, generar un decreto en donde podamos fijar el precio es simplemente meterle mano a un proceso económico en donde la oferta y demanda pues pone en evidencia cómo es el negocio. Económicamente sería un grave error. Al principio tendríamos una afectación mínima de acuerdo a lo que podrían ser esquemas económicos o macroeconómicos, pero en un futuro, imagínate un decreto hacia lo que va siendo un gobierno que pueda meter mano a factores de oferta y demanda en un sector como el energético. Hemos vivido la reforma energética, hemos vivido líneas de competencia, la parte monopólica de Pemex, el poderla abrir, y entonces sería como irnos, desde mi opinión, a un tema completamente de pasado. Sería algo bastante difícil. Pero sobre el precio de gasolinas, y con base en los decretos y todo lo que vemos, encontramos entonces una cruda realidad. Es decir, podemos maquillarla, podemos buscar una planeación que es obligatoria. Evidentemente Pemex no va a desaparecer y tenemos que buscar cómo llevarla a hacer una unidad de negocio rentable, claro. Pero el poderla maquillar
Es muy peligroso. Y esto sucede cuando de repente las calificadoras ponen las diferentes calificaciones a Pemex y entonces vamos generando no solo una deuda, sino una deuda muy cara por la mala calificación que encuentra Pemex dentro de lo que van siendo estas evaluaciones. Maquillar y evadir la evaluación y sobre todo la ubicación de la empresa en el entorno económico es un grave error. Y entonces empezamos a generar ya ecosistemas de líneas en las que pues el gobierno pareciera que tiene un rol más importante, más trascendental, o incluso que tuviera la mano para poder resolver problemas que el mismo mercado los está pautando. Revolución energética, renovación energética, esquemas dentro de lo que es la línea renovable, una lectura del mundo un poquito más acertada. Creo que Pemex a partir de ahí tendría que saber perder en el corto tiempo para poder empezar a enfilarse a ganancias en un largo tiempo. Desgraciadamente, Pemex está enfocado a la pérdida en uno de los factores cuyo funcionamiento pues es crucial para la economía nacional, y a partir de ahí entonces pues entender que si es la más endeudada del mundo tenemos que salir de ese ciclo haciendo cosas diferentes que nos lleven a resultados diferentes. Sin duda alguna. ¿Ves que en balance general, Javier, finalmente te preguntaría, ¿ves que es un buen plan? Es un plan que podríamos marcarlo desde diferentes visiones. Es un plan necesario, más allá de esos factores, pues es un plan necesario. Ahora, es un plan que muchos empiezan a verlo como irrealista, ¿no? Ya que el plan asume el aumento de la producción sin considerar la disminución en la rentabilidad de los yacimientos existentes. Eso por un lado. También hay una contradicción con las tendencias globales, donde el mundo evidentemente va hacia la electrificación del transporte, la energía renovable, etcétera, etcétera, mientras que Pemex se centra en combustibles fósiles. Y a partir de ahí entendemos que la posición en la que va generándose este plan se da sobre un sobreendeudamiento. Es decir, si superamos los 5 billones de pesos en deuda, pues evidentemente si no hay ajustes financieros severos, como no se ven en el documento, pues podemos decir que el plan es irrealista. Un plan necesario hacia un modelo de negocio obligatorio, pero que en realidad maneja unas cifras y maneja una gestión en la que, leyendo los números, me gustaría haber visto alternativas mucho más viables, como diversificación energética, sobre todo la reestructuración. Javier, si te parece, de la deuda. justamente la próxima semana hablamos de qué hizo falta, hacia dónde podría haberse encaminado este plan que no se pudo concretar. Te agradezco como siempre. Hombre, al contrario, tienen documento como siempre en Twitter para hacer los análisis y cualquier cosita estamos atentos en este inicio de semana. Gracias, Javier. A la pausa, Jonathan.